Hola, ¿qué tal? Hoy les voy a explicar una simetría que se va a realizar entre dos variedades lineales. Ojo, acá ya no son subespacios, sino variedades lineales, que es, yo quiero una simetría que se ocupe de mandarme el plano este, que está acá, este plano, en este otro plano. Entonces, antes de empezar, les voy a mostrar un poquito los dibujos de esto para que más o menos tengan una idea de qué es lo que quiero hacer. Así después ya se entiende un poquito más. Fíjense, acá tengo una de las variedades, acá tengo la expresión de la otra. Lo que hice acá previamente, ahora después les voy a mostrar cómo lo hago, pero es encontrar todas las posibilidades que tienen estas variedades para ser escritas. Es decir, por ejemplo, esta es lo que el espacio o subespacio generado por esto más un punto. Es decir, yo pienso en un espacio, un subespacio vectorial que pasa por el origen del sistema y que le sumo, ¿ven? Le sumo este punto o cualquier otro punto que sea de la variedad, por ejemplo el 1, 2, 0, y la subo desde acá, por ejemplo, ¿ven? Esta variedad amarillita que está acá, le subo ese punto y la paso a esta que está acá, ¿sí? Eso es una variedad, es como trasladar un subespacio a este punto. Y después, por ejemplo, acá tengo otra de las variedades, la que está acá en verdecito, le sumo un punto que pertenece a la variedad, por ejemplo este, ¿ven? Y lo paso acá arriba. Entonces, fíjense que acá tendría este plano y este plano, que son las dos variedades que me están dando acá. Y yo lo voy a pensar, todo lo que voy a pensar en variedades lo voy a pensar en el subespacio, porque después lo único que tengo que hacer o pensar es que la voy a subir acá arriba. O sea, eso es lo que es una variedad, es trabajar en el subespacio y después se traslada. Pero no voy a hacer eso no voy a hacer cuentas con eso, pero lo voy a pensar así. Lo que quiero es lograr una simetría que me transforme esta variedad, por ejemplo, esta variedad amarilla, que me la transforme a esta otra. Lo más fácil sería una rotación, pero no. En el parcial les tomaron simetría. Buscate una simetría que haga eso, les dijeron. Entonces, voy a hacer una especie de corte mental acá del ejercicio y es como que yo tengo, ¿ven? Un plano, el plano verdecito, el plano amarillo, y yo quiero por una simetría que este punto me pase acá, por un plano que pasaría entonces por el medio de estos dos. ¿Ven? Entonces yo tomo este punto y a través de una simetría lo pongo acá. ¿Sí? Un detalle. Si a mí me hubiesen dicho una rotación, bueno, imaginaba que el eje donde se cortan estas dos variedades, que vamos a demostrar que se cortan, el eje donde se cortan estas dos variedades sería el eje de rotación, y ahí planteo la forma de la rotación. Pero yo lo que voy a hacer es plantear una forma de simetría porque es lo que pedía el enunciado. ¿Y qué es lo que sé? Yo sé que cuando me piden una simetría, ya la matriz de simetría ya tiene una pinta tipo así, siempre, ¿no? En una base ortonormal, una matriz de una simetría va a ser esto. Entonces lo que me están pidiendo, bueno, escribime esto. Bueno, ya está, ya lo escribí, pero escribime la base donde vale esto. Y escribime la forma de este plano que está en el medio de estas dos variedades, el plano que es bisectriz a esto que está acá y a esto que está acá. O sea, acordate entonces que la variedad básicamente es lo que ves en el subespacio más un punto, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a volver al ejercicio. Entonces, vamos a ver cómo saco todo esto, porque a mí me dan una de las variedades, me las están dando en esta forma, en forma vectorial, y otra de las variedades me las están dando así, tipo canónica. Entonces, vamos a ver cómo paso de una a otra, por si no se acuerdan, pero la cosa es algo así. Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, esta variedad, la variedad 1, entonces lo que sé de la variedad 1, que estos dos vectores que están acá son vectores de el subespacio, es decir, son vectores direcciones del subespacio. Entonces, si yo quiero el vector normal a eso, hago el producto vectorial entre un vector, producto vectorial, el otro vector, y eso me da un vector perpendicular, ¿no? Entonces, el vector perpendicular
a, a esta variedad o a este subespacio, va a ser un vector que va a tener esta pinta, o sea, va a ser el IJK, recuerden que estos son los versores, menos 2, 1, menos 1, 1, 1, menos 1, y el producto vectorial lo hacían así, tachando fila y columna, versor I, siempre el primero siempre es más, el segundo es menos, el tercero es más, menos J, tacho fila y columna y hago el determinante, hago este por este, menos este por este, ven, acá saco la segunda coordenada del vector normal a la variedad M1, tacho la tercera, la fila y la columna, y hago este por este menos este por este. Ahí me da el tercer punto. Es decir, esto que yo saqué acá es, vamos a llamarlo, vector normal 1. O cualquier múltiplo de este vector va a ser vector normal. Entonces, en vez de usar 3 y 3, que es más feo, uso menos 1, menos 1. Entonces, la ecuación de un plano siempre se puede escribir como un plano que pasa por el origen del sistema de coordenadas sería igualado a 0. Un plano que pasa por un punto P, esta sería la expresión. Es normal por X igual al normal por un punto que sea de la variedad que estoy estudiando. O sea, por ejemplo, si estoy en esta M1, un punto que viene cantado es este. ¿Ven? Entonces hago el vector normal que saqué, multiplicado por x1, x2, x3, igual al vector normal por el 1, 2, 0. Eso me está dando acá, ahí al final de la hojita vamos a subirlo, la ecuación canónica de mi plano. Ya terminé con las dos ecuaciones que tenía, después las voy a escribir bien, pero esta es la ecuación canónica. Me daban la vectorial, lo pasé a canónica. Ahora, esta me dan la forma canónica, la quiero vectorial. Bueno, lo que me da cantado cuando lo tengo acá es que estos números que están acá delante de las variables son las coordenadas de un vector normal. Entonces, un normal del plano 2 va a ser 1, no está x2, o sea que es 0, y está x3, que es un 1, va a ser un 1. O sea, este es el vector normal al plano 2. Por lo tanto, ya tengo quién es el vector normal, viene de regalo esto. Y para sacar la ecuación, o sea, los dos generadores del subespacio, lo que hago, bueno, lo igualo a 0 porque estoy buscando generadores del subespacio y despejo una de las variables en función de la otra. Entonces me da que x1 es menos x3. Fíjense que si le voy a dar valor, por ejemplo, a x3 le doy el 1, x1 valdría menos 1. x2 no aparece, entonces el x2 es el otro punto, es 0, 1, 0. Bueno, entonces, en resumen, con lo que hice recién, está lo que antes les había dicho, que tengo la normal, M1 escrito en esta forma, M1 escrito en esta forma, lo mismo con M2. Tengo toda la información. Y para mi objetivo, entonces, ahora es encontrar este plano y encontrar esta recta. Para encontrar esta recta, lo que voy a hacer es la intersección entre las dos variedades lineales. O sea, la recta va a ser L1 intersección L2. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, si tengo las dos formas escritas de esta manera, el sistema de ecuaciones que me va a dar la solución de este sistema de ecuaciones, me va a dar la recta L, que no es otra cosa que la intersección de M1 y de M2. Entonces, despejo las variables, despejo x1 y x2 en función de x3, y como es un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas, me da la ecuación de una recta. Esto va a valer, ¿se acuerdan que despejo x1, x2, x3? X1 lo pongo como medio acá, despejado, x2 lo pongo como acá, x3 va a ser x3, separo lo que tiene variable x3, lo que son números sueltos, este va a ser un punto de paso, y esto me va a dar el vector dirección de la recta. Entonces, esto va a valer para todo alfa real, o sea que va a ser alfa por este vector dirección, por menos 1, 1, más un punto de paso. De esta manera siempre sacan la ecuación de una recta que se intersectan dos planos cuando se cortan, ¿no? Entonces, lo que yo les decía antes, que sería mucho más fácil encontrar un endomorfismo ortonormal que se ocupe de rotar los dos planos y me los haga coincidir. Pero me piden una simetría. Entonces, la cuenta todavía sigue. ¿Por qué? Porque fíjense que voy a buscar el plano bisectriz. ¿Cómo encuentro el plano bisectriz? Lo que voy a hacer para buscar el plano bisectriz es lo siguiente. O sea, yo sé que esto es como un corte
de los dos planos, esto era, pongamos que esto era M1, M2 y este sería el plano bisectriz. Entonces voy a buscar este ángulo que hay entre las dos variedades, que va a ser análogo, si dibujo los vectores normales, va a ser análogo al ángulo que se forma acá entre las dos normales. Entonces, saco el ángulo entre los dos planos, sacando el ángulo entre las dos normales al plano 1 y al plano 2. Y eso, ¿se acuerdan que se hace? El coseno de un ángulo es el producto interno entre N1 y N2 sobre la norma de N1 y la norma de N2. Esa cuenta me da un medio, o sea, ¿se acuerdan que se hace este por este más este por este más este por este? Se hace esa suma y supongo que esto lo saben, ¿no? Es la raíz cuadrada de 0 al cuadrado menos 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, por eso esto me va a dar raíz de 2. Bueno, de ahí saqué estos números que hice acá, la cuenta de esto me da un medio. El coseno me vale un medio cuando el ángulo es de 60 grados, es decir, pi sobre 3, ¿no? En radianes. Entonces, el ángulo entre, digamos, entre el plano 1 y el plano 2 es este. Ahora yo quiero entre el bisectriz, entonces va a ser la mitad, porque es una bisectriz. Entonces, el ángulo que va a estar entre cada una de las dos variedades y el plano bisectriz va a ser de pi sobre 6. ¿Y esto para qué me va a servir? Me va a servir para encontrar la ecuación del plano, para saber qué pinta tiene el vector normal al plano. ¿Y por qué me va a servir? Porque yo quiero una simetría y todo lo que esté sobre la dirección de un vector, de ese vector normal, todo lo que esté ahí se va a invertir. Si algo está en una coordenada, va a pasar a la que está abajo del plano. Por eso ese eje es importante, porque me va a dar justamente la caracterización de la simetría. Entonces, dijimos, el normal forma con N1, pi sobre 2, y el normal forma con N2, perdón, pi sobre 6, pi sobre 6. Entonces, si eso lo escribo, fíjense que N1 con la normal va a ser esto, y N2 con la otra normal va a ser esto, ¿no? Esta es la misma ecuación que usamos antes para sacar. Esto lo podría pasar de miembro para aquel lado, y fíjense que para cada una de estas ecuaciones tendría entonces el normal del primer plano, producto escalar, este que no conozco las coordenadas de este normal, va a ser igual a raíz de 3 sobre 2 por la normal del que no conozco por raíz de 2. Exactamente lo mismo con las coordenadas del segundo plano. Me va a dar nuevamente raíz de 3 sobre 2, la normal del que no conozco por raíz de 2. Entonces, si yo hago estas dos cuentas, como esto es igual, fíjense que es exactamente lo mismo, ¿no? Esto es como que se pueden igualar estas dos de acá, porque estas dos son iguales. Entonces, saco que N2 más N3 es igual a N1 más N2. Y esto es maravilloso porque yo puedo escribir todas las coordenadas en función, o sea, puedo pensar, por ejemplo, que si N3 no la conozco, que N3 es A, N1 y N2 son iguales a 1. Entonces, de esa manera yo saco que mi vector normal va a ser igual a esto. Y en consecuencia, cuando aplico esta ecuación para despejar quién es mi variable A, puedo encontrar una ecuación que me caracteriza al vector normal al pi. O sea que A va a valer 2 y saco quién es mi ecuación normal. Bueno, y porque me pedían quién era o una expresión del plano bisectriz. Bueno, o sea, el vector normal es este o un múltiplo de este, ¿no es cierto? Bueno, entonces ahora yo sé que tiene que pasar por un punto, y el punto tiene que ser un punto que esté en la recta L, porque el plano bisectriz, al igual que el plano M2 y el M1, todos pasan por la recta L, se cortan en la recta L. Entonces tomo un punto de la recta L, por ejemplo el 2, 2, 0, y con ese punto escribo la ecuación del plano. Bueno, esta era la pregunta B del problema. Vamos a ver quién es la base que hace que mi simetría tenga la forma tradicional de las simetrías. Esa es la otra parte de este ejercicio.
Bueno, vamos a ver dónde está eso. Bueno, entonces yo dije, necesito que esta sea mi matriz que represente la simetría, esa F que me están pidiendo en cierta base ortonormal sea esto. Entonces, es decir, que tiene que haber un S y un S perpendicular, o un S ortogonal, quiero decir, tal que cumplan las condiciones, que en S ortogonal sea menos la identidad y que la identidad en S sea la identidad. Porque recuerden que lo que yo estoy sacando, si bien voy a trabajar con los subespacios acá en el origen del sistema, si yo encuentro, por ejemplo, que acá hay un plano y este punto me pasa acá con una simetría, como las transformaciones ortonormales preservan un montón de cosas, entre ellas las distancias, las formas. Si yo tomo este punto acá y le aplico la transformación ortogonal, va a pasar a un punto acá. O si lo aplico acá, va a pasar a un punto acá. O sea, que en cualquier lugar del universo, la transformación esta me va a hacer el mismo efecto que me estaría haciendo acá. En particular, me lo está haciendo sobre la variedad que va a estar más arriba. ¿Sí? O sea, lo mismo que pasa acá, como operan los vectores que están acá, van a estar operando vectores que estén en estas variedades. Entonces, bueno, por eso la resuelvo acá abajo, porque es más fácil. Entonces, lo que voy a hacer es tomar, por ejemplo, tres direcciones. Una dirección va a ser la dirección del vector normal, este era el normal, ¿se acuerdan del plano bisectriz? Y lo normalizo, o sea, lo divido por la norma. Recuerden que la norma es la raíz cuadrada de cada uno de los componentes al cuadrado, o sea que acá está mal, esto es 5. Bueno, ustedes hagan bien la cuenta. Entonces, esto sí es 3. Entonces, cuando yo haga digamos, este vector va a ser ortonormal y ese va a ser uno de los vectores de la base que me va a dar esto. Si después lo quiero en la canónica, tendría que hacer un cambio de base. El segundo vector que voy a tomar va a ser, por ejemplo, del plano 1, un vector cualquiera que esté en uno de los planos. Por ejemplo, el vector dirección de la recta. Estoy tomando acá un vector dirección de la recta. O sea, estoy tomando entonces un vector que es el vector que es el vector normal, y uno que es ortogonal a ese, que es que es el dirección de esta recta. Y un vector más que también sea normal a porque yo necesito, acuérdense, separar el espacio para hacer una simetría en dos subespacios que sean ortogonales y que la suma me dé todo el espacio vectorial. Entonces, ya lo definí como la dirección de mi normal y es donde se va a hacer la inversión. Y esto que está acá tiene que ser ortogonal y después ortonormal a este vector. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tomo el vector de dirección de la recta, donde se están cortando estos planos, porque este vector dirección va a ser perpendicular a ese. Y después tomo otro que sea también perpendicular a este de la recta y lo ortonormalizo por Gram-Schmidt. Este puede ser cualquiera que ortogonalizado por Gram-Schmidt me estaría dando esta cuenta. Entonces, bueno, cuenta. Puede fallar porque esto lo hice acá. Puede fallar porque son muchas cuentas. Bueno, acá había uno que estaba, que lo había modificado, era raíz de 6, raíz de 6, raíz de 6. Bueno, entonces, una vez que tengo esta base, mi transformación ortogonal va a estar definida en esa base. Siempre una transformación lineal se define sobre una base. Entonces, la que produce este efecto va a estar representada por esta matriz, que es la matriz de una simetría. Si yo quisiera esto en base canónica, recuerden que hay que sacar la matriz de cambio de base, que es escribir estos vectores en función de la canónica, por ejemplo, 1 sobre raíz de 6, 1 sobre raíz de 6, 2 sobre raíz de 6,
escrito en base canónica es 1 sobre raíz de 6 por el primero de la canónica, más 1 sobre raíz de 6 por el segundo de la canónica, más 2 sobre raíz de 6 por el tercero de la canónica. Y básicamente lo que me va a quedar es una columna formada por ese vector que es el representante del S ortogonal. Y después, los que son los representantes del plano serían estos dos. Este y supongamos que sea este. Ojo que las cuentas puede fallar. Bueno, este sería el cambio de base de B a E. Entonces, la matriz inversa de esa, la sacan con alguna aplicación, la que vaya de E a B es la matriz inversa de esta. Entonces, si yo quiero la representación en base canónica que me pueden llegar a estar pidiendo, va a ser la matriz en esa base B que yo saqué, la base ortonormal, esto siempre es base ortonormal, por la matriz de cambio de base, que va de B a E, y acá su inversa. Bueno, creo que eso es todo. Entonces, bueno, espero que esto les sirva. Antes de terminar el video, fíjense que acá tengo que poner de E a B, porque va a venir yo lo que quiero que el resultado me den E. Entonces, este operador lo que hace es traerme un vector que está en el espacio vectorial E, me lo manda a B. Esto lo trabaja en B. Y esta parte de acá, pues acá va sin el -1, lo que hace es, como esto me va a estar dando, está bien, esto me está dando algo en B. Entonces, acá tendría que poner una matriz que vaya de B a E, que es lo mismo que poner esto a la -1. O sea, siempre fíjense que donde lo toma es lo toma en el espacio, la base canónica. Lo manda a B. De B lo transformo por esta aplicación. Después, como esto está en B, tengo que tomarlo de B a E. Esto es lo mismo que la matriz inversa de esto, ¿sí? Me había equivocado al anotar las letritas, ¿no? La forma se hace igual que esto, se saca igual que esto, pero fíjense siempre esto, que como yo quiero mi resultado que esté trabajando en la canónica, o sea que cuando yo traiga un vector cualquiera, x1, x2, x3, escrito como coeficientes en la canónica, y le aplique la f, este resultado me va a dar en E, y esto está en E. Entonces, el vector, cuando lo pongo acá, tengo que tomarlo de, mandarlo a B, trabajarlo en B, de vuelta. Ahora está en B y lo mando a E, que es lo mismo que la inversa a esta. Bueno, ahora creo que está bien esto. Bueno, espero que les sirva. Recuerden entonces, todo lo que hicimos fue para poder aplicar que esto era una simetría con respecto a un plano bisectriz. Bueno, mucha suerte.